Dios los bendiga. Es una secta engañadora. Yo los veo ahora como una secta. Esto es de un pueblo. La misión tiene mucho dinero que despilfarra a diestra y a siniestra y no ayuda ni siquiera a los obreros que están empezando, por favor. Que los líderes profesan bullying contra algunos pastores y sus esposas por cualquier error cometido. Por favor, quitémonos la máscara, quitémonos esa máscara y realmente sirvamos al Dios de gloria. Aterra escuchar aquí. Decido dejar de ser miembro de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, en la que he participado por más de 20 años. Hago también este video por todos aquellos que salieron de la iglesia y no se atrevieron a contar todos los atropellos e injusticias que vivieron dentro de la organización por temor a ser señalados como rebeldes. A la vez, tengo la pequeña esperanza de que nuestra denominación, nuestra querida iglesia, en la cual yo estuve tantos años, pueda cambiar, pueda mejorar para bien y puedan darse cuenta de que es necesario que haya un cambio genuino por amor a Dios en primer lugar, y por amor también a las vidas que están dentro de la organización. Hermanos y familia de Maná Jordán, Dios les bendiga, bienvenidos. Familia de Maná Jordán, somos conscientes de que este video no le va a gustar a muchos hermanos en Cristo que pertenecen al movimiento misionero mundial, pero hermanos, vamos a hablar esta verdad. También por otro lado somos conscientes de que muchos hermanos en Cristo que pertenecen a esta denominación estarán al 100% a favor de lo que expone esta joven, que lo expone con gran sinceridad. Pero antes de comenzar con este impactante episodio, no solamente impactante, sino muy revelador, quiero contarles, mis hermanos, que somos conscientes de que allí se mueve el Señor en algunas congregaciones del movimiento misionero mundial, porque son guiadas por pastores temerosos de Dios, verdaderos, hombres que hablan con sinceridad, con respeto hacia Dios. De esto somos muy, pero muy conscientes. Los conocemos. Y esto que estoy diciendo lo va a corroborar esta joven. Hermanos, esta joven no hizo estas declaraciones por hacerle daño al movimiento misionero mundial. De ninguna manera, no lo malinterpreten, por favor. Más bien que muchos hermanos se concienticen de que lo que habla esta joven es una gran realidad y que el movimiento misionero mundial, sobre todo en sus gobernantes, debe de cambiar. Así que vamos a presentar 4 motivos de los 5 que ella puso en el video original. Y por favor, dime en los comentarios si esta muchacha tiene la razón o no tiene la razón. Por esto quiero comenzar con el motivo número 4, porque los otros 3 son peores. Escuchemos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La cuarta razón por la que yo prefiero salir es porque siento que el poder de nuestra iglesia, el liderazgo a nivel nacional, hablo de los oficiales nacionales, está en una cúpula que es intocable, que no importa lo que puedan hacer o lo que pueda probarse, nada los va a sacar del poder. Porque lamentablemente en nuestra iglesia no hay una asamblea, no hay nadie que los pueda cuestionar o les pueda hacer rendir cuentas. En el año 2018 yo llegué a la iglesia de Independencia en Lima. En esta iglesia el pastor era Armando Morales Manso, también oficial de la obra a nivel nacional. Y duró de pastor muchos años ahí. Yo llegué cuando él ya era pastor ahí, de muchísimos años. Fue mi pastor y fue uno de los pastores que más ha calado en mi vida. Y estoy segura de que a nivel nacional hay mucho pueblo de Dios, miembros que han sido instruidos por el pastor Armando Morales. No me van a decir que no, al igual que pastores. Él ha sido el fundador y director del seminario bíblico, por si ustedes ya lo han olvidado. Recuerdo que siendo él oficial, se puso a orar mucho ahí con su familia, me incluyó a mí y a muchos miembros cercanos a él, a orar porque había la posibilidad de que él sea nombrado presidente. Y él tenía un poco de temor porque él ya conocía que había muchas cosas que se podían mejorar dentro de la organización, muchas situaciones económicas, y sobre todo a él siempre le interesó que los pastores sean formados de la forma correcta en la palabra de Dios para que puedan instruir a la iglesia de la manera apropiada, para que no exista tanto legalismo y tanta ignorancia que al final vuelve al pueblo religioso. Él tenía muchas causas buenas y nosotros también oramos por él. Finalmente, él fue nombrado presidente a nivel nacional en el año 2020. Y recuerdo claramente, estando yo sentada a la mesa con ellos, su preocupación de que la iglesia no debería ser usada como un banco personal o como para enriquecer de manera descarada, a pesar de que tú tengas un alto rango. Él nos confesó ahí en familia que había más de 3 millones de soles en rojo que la Junta de Oficiales Nacional debería devolver. Él planteó a través de una carta en una reunión que tuvo con todos ellos de qué forma iban a reponer este dinero. Y también se lo presentó a la Junta Internacional. Yo sé porque él oraba antes de hacer estas reuniones y nos comentaba a toda la familia que por causas del destino yo fui considerada tal vez miembro también de su familia y me permitió conocer esto para orar por ellos.
Recuerdo que después de esa reunión el pastor estaba devastado, porque la Junta Internacional no le prestó atención. Le dijo que Perú resuelva sus asuntos prácticamente. Los demás oficiales empezaron a alejarse de él y al poco tiempo fue retirado de presidente a nivel nacional. ¿Y cómo si él era presidente? Porque también había por debajo una administración en la cual todos los oficiales podían votar y al final decidieron sacarlo. Entonces, al poco tiempo también le quitaron la oficialidad nacional. Y sorpresa, también le quitaron la Iglesia de Independencia. El pastor se quedó en el aire. Hubo un testigo que quiso dañar su reputación, lo acusaron. Y yo no soy Dios para decir el pastor fue perfecto, jamás cometió un error. Pero sí como miembro yo creo que la oficialidad debía pronunciarse a nivel nacional. Porque no estamos hablando de un pastor común y corriente, estamos hablando de alguien que ejerció toda su vida dentro del ministerio, que empezó a los 18 años siendo maestro de escuela dominical. Alguien que fue incluso el copastor del pastor Rodolfo González. Estamos hablando de alguien con el nivel de prestigio y con este historial dentro de la congregación. ¿Acaso la Iglesia de Dependencia o yo como un simple miembro que lo conocí por ser pastor de Dependencia y porque también trabajé un tiempo con él en el seminario bíblico, no merecíamos saber por qué lo estaban retirando? ¿Acaso los pastores a nivel nacional no debían tener una clara información de por qué lo sacaban? ¿Por qué lo taparon bajo la mesa? Hermanos, qué terrible escuchar lo que confiesa esta joven. Saber que en este movimiento hay una cúpula, unos gobernantes que están muy interesados en lo económico, y cuando uno de esos pastores de los cuales les acabo de hablar, pastores sinceros, obreros temerosos de Dios, celosos con los asuntos de Dios, levantan su voz en contra de las irregularidades que se practican allí, donde quieren llevar las finanzas correctamente, si estos levantan la voz, de un momento a otro, inexplicablemente, sus ministerios comienzan a desaparecer. Después les quitan las iglesias, les quitan el pastorado, los sientan y los despachan. Mejor dicho, como dijo esta muchacha, los dejan en el aire. ¿Cómo se nota que en toda denominación, en todas mis hermanos, no solamente en este movimiento, sino en todas las iglesias, denominaciones, hay infiltrados del diablo, hombres amadores del dinero y amadores de sí mismos que no piensan en la congregación? Pero esto no da derecho a que tú pienses de que todos son iguales. Y después de escuchar esto, continuemos. El primer punto es la sana doctrina. Para tú ser miembro llevas un pequeño curso en el cual te enseñan la sana doctrina, que dura aproximadamente 6 meses, quizás tal vez un año, en el cual se te enseñan los principios bíblicos de las escrituras, sí, pero que están realmente alineados a las normas de la denominación. Entonces, después de este tiempo que tú logras bautizarte, no llevas ninguna enseñanza más en específico. No se te refuerza los preceptos básicos de las Sagradas Escrituras, como es el amor, el perdón, la misericordia, no hacer discordia entre hermanos, por ejemplo. O sea, yo no digo que nunca los toquen, pero no se te enseña con tanta importancia como sí se te enseña que debes usar una falda, un vestido. Yo a la edad de 20 años tenía el cabello hasta las rodillas, no les voy a mentir. Me pesaba tanto que lo corté hasta la altura de mis caderas. Y se me acusó dentro de mi iglesia en muchas ocasiones pidiendo que se me ponga en disciplina. He usado vestidos largos hasta casi el ras del suelo, pero el último botón está a 10 centímetros del piso. Pero se me solicitó que incluso lo cosa, la última basta. ¿Por qué? Porque lo veían mal, porque parecía una falda rajada. Y es que, hermanos, lo que acaba de decir ella es tan real, hermanos, que somos conscientes de que en muchas denominaciones legalistas, bueno, hay hermanos muy legalistas que se olvidan del amor, de la paciencia, de la misericordia con sus hermanos. Por favor, hermanos, despierten los que practican esas cosas legalistas tan extremas. Eso no es de Dios. O sea, no sean piedras de tropiezo para los hermanos o para las personas del mundo que quieren conocer el Evangelio, pero al ver tanta cosa, tanto legalismo, no quieren conocer de la iglesia de Cristo. Así que fíjense no solamente en lo externo, sino en lo interno, porque ¿qué se ganan con vestirse como todas unas vírgenes, pero por dentro el corazón podrido? No permitan eso, por favor, hermanos míos. Entonces, después de haberte bautizado dentro de la iglesia, después de haber logrado tu membresía, ¿qué más aprendes? Así con estructura y con propósito.
No aprendes nada más. Las prédicas son muy esporádicas. Va a variar mucho en qué iglesia te encuentras, va a variar mucho de la preparación que pueda lograr tu pastor, incluso por sus propios medios, porque realmente desde la oficialidad nacional no hay un interés en que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual sí es un precepto importante dentro de las Escrituras. Se llega a validar más la apariencia física dentro de la congregación que incluso normas básicas como el amor al prójimo, como no hacer discordia entre hermanos, como tener misericordia. Ojo, en ningún momento estoy diciendo que la iglesia deba vivir y vestir con total libertinaje y que no deba haber protocolos dentro de la congregación. No digo eso. Lo que digo es ¿por qué se han perdido los preceptos básicos? ¿Acaso sana doctrina solamente es nuestra vestimenta y las normas del movimiento misionero mundial? Sana doctrina es amar a tu prójimo. Sana doctrina es amar incluso a tus enemigos. Sana doctrina es hacer un correcto discipulado. Y sana doctrina es predicar que el único que nos puede salvar y el único que nos hace lograr poder nosotros llegar al Padre es Jesucristo, no nuestras obras. Nuestras obras no pueden estar al mismo nivel de la palabra de Dios. Son partes, sí, de nuestra santificación y es importante que las ejerzamos, pero con entendimiento y no con legalismo. Esto solo pasa en Perú. En otros países de Sudamérica y de Europa, el movimiento misionero mundial no ejerce las mismas normas dentro de su denominación. Me pregunto también, ¿por qué la oficialidad internacional, algo de influencia debería tener en nuestro país, no se interesa en que el Perú crezca en conocimiento de la palabra del Señor? ¿Acaso los peruanos solamente somos una alcancía? ¿Somos solamente el pueblo que trabaja para sostener económicamente prácticamente a todo el mundo en donde se encuentra el movimiento misionero mundial? ¿No merecemos escudriñar más las Escrituras y conocer más la palabra de Dios, aunque seamos simples miembros de la iglesia? Conozco mucha injusticia dentro de la iglesia. He visto pastores poner en disciplina a hermanos dentro de la iglesia por pecados, obviamente, porque estaba bien que sea disciplinado. Luego levantarle la disciplina y luego porque otro pastor le dijo, no, fue muy poco debido a influencias personales. No, otra vez pongámosle en disciplina. Y que no haya un seguimiento claro de cómo se ejerce la disciplina. He visto que aplican vara dura con la iglesia, pero a veces con sus propios hijos no aplican la misma justicia. He oído de pastores decir, esa persona está podrida, esa persona ya no sirve para el ministerio ni para la iglesia por el tal pecado que cometió, cuando sus propios hijos han cometido los mismos y peores pecados y sí ocupaban grandes cargos y rangos dentro de la organización. Entonces, ¿de qué sana doctrina estamos hablando? ¿Acaso la justicia no es parte también de la sana doctrina? La sana doctrina no es así. La sana doctrina es la completa enseñanza de las Escrituras y no reforzar normas legalistas dentro de la iglesia. Segundo punto, no se prioriza el trabajo dentro de la familia, como incluso sí lo menciona el libro de doctrina. El libro de doctrina del movimiento misionero mundial menciona la importancia del culto familiar, de la armonía que debe haber dentro del hogar. Sin embargo, a través de los años, esto se ha perdido. Y aunque puede estar en el libro de doctrina, no se practica realmente, porque siempre la organización, el amor a la obra está por encima, y yo lo he vivido. En aquel entonces se nos predicaba, hace 20 años, en esta obra nadie cobra. Los pastores viven por amor a la obra. Si tiene un carro es porque un hermano se lo regaló. Si tiene una casa, igual. Todos aquí trabajamos gratuitamente. Yo creí esa ideología y ese discurso y dije, claro, si todos lo hacen, ¿por qué yo también no puedo hacerlo? Y trabajé muchos años de mi vida en la organización con mucho amor, lo hice para Dios, pero fue gratuito. En aquel entonces, hablo de hace 20 años, se insistía mucho de dejar tu carrera universitaria, que eso no sirve, que lo importante es que tú ames y sirvas en la obra del Señor. Y muchos como yo priorizamos el trabajo dentro de la organización por amor a la obra, poniendo en segundo, tercero, cuarto, quinto plano nuestras aspiraciones profesionales. Y hoy en día yo conozco mucha gente que está dentro de la organización y no está conforme. Al igual que yo, pienso que ya hubieran salido, pero lamentablemente dependen del salario que les da la organización, que por más que sea muy poco, les ayuda a llevar un sustento a sus familias. Y no pueden decir nada, ni cuestionar nada que pueda estar mal dentro de la organización. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que nuestra familia está después de Dios. Porque ¿qué labor social o qué labor evangelística puedes hacer tú en las calles o en el templo si en tu hogar tú no construyes eso mismo? El hogar, las familias son más importantes que la misma organización. Y eso es algo que en la práctica yo no veo que pase. Yo prefiero priorizar mi familia antes que la denominación. Porque después de Dios están mis hijos, mi esposo. Y es a ellos a quien yo debo evangelizar en primer lugar. Pero al llenarnos de tantos eventos y tantas causas económicas, realmente no se puede. Sobre todo si tú ocupas un cargo, eres obrero o eres pastor o eres diácono. Hay muchas cargas económicas dentro de la organización que te quitan tanto tiempo que no puedes ejercer el pastorado o no puedes ejercer el liderazgo cristiano en tu hogar como deberías hacerlo. A lo largo de los años que he estado en la organización,
que yo no hablo de un año, yo he sido miembro 20 años, yo nunca he visto un informe económico, a nivel nacional estoy hablando, de que cuántos miles o millones entró en todo el año y en qué se usaron. Nunca lo vi así de forma pública, que lo hayan hecho los oficiales nacionales. No hay. Tal vez dentro de una iglesia local sí te pueden dar la información, va a depender de qué clase de pastor tú tengas, ¿no? Y eso está bien. Pero la organización se llena de tantas causas económicas durante todo el año que las iglesias pequeñas, sobre todo en provincias, se sienten absorbidas. Cada cuota que se pide, que se tiene que mandar a Lima, a tal presbiterio, por el aniversario, por Betel, por esto o por lo otro, es dinero ganado con el sudor de la frente de los hermanos. Es dinero que la gente logra conseguir para la organización, cuando a veces en su casa puede carecer. Y sí, yo no niego que lo hagan con amor para Dios, yo lo he hecho, para contribuir un granito de arena dentro de la iglesia. Y el amor y eso de ser dadivosos está bien. Pero ¿por qué el pueblo no merece ser informado en qué se gasta todo este dinero? ¿Por qué las causas económicas son tantas que la iglesia está entretenida en trabajar, en cocinar, en vender? Cuando, ¿acaso eso es lo más importante del cristianismo? El cristianismo no son causas económicas. El cristianismo es escudriñar, conocer la palabra de Dios, predicar el evangelio. Y sí, es verdad que a veces hay necesidad de hacer un gran evento, ¿no? ¿Pero acaso no quedan saldos de esos eventos? ¿Y en qué se utilizan? Digo, ¿acaso porque soy un simple miembro de la iglesia no debería saber? ¿Por qué nadie puede cuestionar? Me pregunto, ¿acaso los pastores de menores rangos lo saben? ¿Tienen acaso ellos voz y voto para preguntar y cuestionar? ¿O esto es mal visto? ¿O nadie puede preguntar nada? Hermanos míos, qué impresionante fue escuchar lo que habló esta joven, que al ver tanta irregularidad prefirió salirse del movimiento misionero mundial, no con el ánimo de destruir la iglesia o hacer quedar mal la iglesia, no. Ella lo está haciendo con la intención que lo estamos haciendo nosotros, de que la iglesia tiene que mejorar, arrodillarse, levantar la voz, no quedarse callados. Por favor, estamos en tiempos demasiado difíciles por todas las cosas negativas que haga una iglesia, que hagan sus líderes, van a dar cuentas ante el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar los consejos, ver las evidencias, mirar si es verdad, si no es verdad, y procurar mejorar. Si tú tienes liderazgo dentro de este movimiento, por favor, haz algo. A la iglesia hay que mejorarla, de verdad. Familia de Maná Jordán, díganme en los comentarios ustedes qué piensan de este impactante testimonio, que a mí en realidad me dejó impresionado saber de que se está lesionando a las ovejas de la iglesia, ovejas sinceras, que al ver tanta cosa prefieren retirarse. Y por eso la denominación tendrá que dar cuentas. Me refiero a los líderes espirituales que están pegados, pues que dicen ser espirituales de esta denominación, que están en lo alto, que dicen ser espirituales, pero que están despegados de la plática del dinero. Lamentablemente, es una realidad que se está viviendo, pero tenemos que hablar. Familia de Maná Jordán, hasta aquí el video del día de hoy. Que Dios les bendiga, les guarde. Nos veremos en un próximo episodio. Chao, chao.